Una buena noche pasamos en armonía, en hermandad, que es lo que el Señor realmente le agrada, ¿no? Y estoy siguiendo todos juntos el año nuevo, aunque no es una fiesta que tenemos que celebrar, pero sí era un ágape de toda la iglesia, porque el nuevo tiene que ser, todo nuestro día tiene que ser nuevo delante del Señor. Bueno, iba a leer Miqueas, el profeta Miqueas, uno de los profetas menores, en el capítulo 6, Miqueas 6, verso 6, que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje del profeta es un clamor, ¿no? Un clamor al pueblo diciendo con qué nos vamos a presentar delante del Señor. Pero antes de hacer todo esto habría que poner en antecedente todo lo que estaba pasando en aquel momento en el pueblo de Judá, no digamos de Israel, de Judá, porque Israel ya había sido llevado en cautiverio y estaba aquí las dos tribus, Benjamín y Judá, que estaban casi dispuestas también a ser llevadas en cautiverio, y hay muchas cosas por las cuales este profeta clama. Dice en el capítulo 2 de Miqueas, en el verso 2, dice: codician las heredades y las roban. Dice, bueno, vamos a leer el 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En el verso 9 dice: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. En el capítulo 3, en el verso 2, a partir de vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que necesitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Dice en el verso 9: oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís en todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Esta situación en el pueblo de Judá es muy parecida a lo que hay hoy en día. Dice, a las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran sus delicias. Sabéis que hoy en día los bancos, los que tienen poder, los que están continuamente maquinando mal, que hacen leyes y no las cumplen, que hacen leyes en una constitución y tampoco las cumplen, están echando a muchas familias de sus casas.
Cuando la Constitución dice que todo el español es digno de una vivienda, ellos vienen y le arrebatan su vivienda. ¿Y qué pasa cuando arrebatan su vivienda? Que todo el mundo le echa la culpa a Dios. Todo el mundo le echa la culpa a Dios. Y no solamente la gente del mundo está haciendo todas esas cosas, es decir, que estamos en una situación muy parecida a la que se encontraba en Miqueas. Están contra los pobres, están contra el pueblo y tratan de arrebatarle sus heredades, sus herencias, todas las cosas que el hombre puede tener. Hay un poder que trata de arrebatar. ¿Para qué? Para que nos digan a Dios. Porque cuando hay algo malo, la gente no se preocupa quién se lo ha quitado. No se preocupa si ha sido el banco, si ha sido el gobierno. Lo único que dice, la culpa es de Dios, para que vea que Dios no existe. Para que vea que Dios no tiene misericordia. Y siempre es blasfemar en contra del pueblo, en contra de nuestro Dios, ¿no? También hay otra situación que dice: edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con justicia. Edificáis a Sión con sangre, es decir, que están haciendo que la iglesia, Jerusalén, el tipo de la iglesia, esté siendo edificada en sangre, sobre todo en base a los dineros. Dice que los profetas, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Dice que hay un precio para que ellos enseñen. Cosas pequeñas no quieren cosas grandes. Más grande es la cosa y más gente de bien viene a la iglesia, pues más dinero se recoge. Y muchas veces se puede ver en muchas congregaciones los pastores y los ministros sentados delante y el pueblo detrás, porque aquí delante se tienen que sentar los ministros, cuando eso no debería de haber acepción de personas, pero la realidad es que mucha iglesia la hay. Digo, mucha iglesia la hay. Y aquí pasa como pasaba en el tiempo de Miqueas. Después viene tiempo donde la gente hace buenos propósitos. En Navidad hay muy buenos propósitos. En Semana Santa, ni te digo, los propósitos y las cosas que hacen para poder estar perdonado y estar bien delante de Dios. Son capaces de sufrir y de ir de rodillas detrás de tronos para pedir el favor de Dios. En Navidad son capaces de hacer alguna obra generosa para que el Señor los socorra. Todo es por precio. Todo es por amor al arte. Es decir, yo hago esto y Dios ya me tiene que perdonar lo malo que estaba obrando durante todo el año. Y esta situación se presentaba aquí a Miqueas, y Miqueas dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con qué nos podemos presentar delante del Señor? ¿Y cómo voy a adorar al Dios Santísimo? Dice: me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. Así que muchas veces nosotros pensamos que venir al local o al templo, como decían en este tiempo, al local o al tiempo, es decir, que venir a la reunión ya es presentarlo delante de Dios y estar bien con Él y quedar bien con Él. El pueblo de Israel ya había tomado por rutina, su religión ya la habían hecho rutinaria, y la rutina de ello era poder presentar todos los años un carnero para el perdón de sus pecados. Y ya eso lo hacen y se llama el día grande o el día santo, el Yom Kippur, lo hacen también otras religiones, y es el día especial donde Dios perdona todos los pecados. Pero ya no lo hacen con un verdadero arrepentimiento de perdón de pecados, sino que lo hacen por rutina, porque es necesario hacerlo. Muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios y oramos a lo mejor porque hemos obrado mal y pedimos perdón, pero lo pedimos ya rutinariamente, porque sabemos
que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso sí es cierto, la palabra de Dios lo dice, pero hay que ver un poquito más arriba. Si andando en luz, como Él está en luz, es decir, que si no andamos en luz y andamos en tinieblas, no podemos venir impunemente delante de Dios y decirle, Señor, perdóname lo mal que lo he hecho. Tenemos que estar andando en luz. Si andamos en luz y caemos, si es cierto que Dios nos perdona, porque Él sabe que estamos en luz, Él sabe que estamos en comunión con Él, Él sabe que somos suyos, pero si realmente no andamos en luz y siempre estamos andando en tinieblas, no podemos, por mucho que andemos en tinieblas, ir a la luz de vez en cuando a pedir perdón por nuestros fallos. No, así no es. No tenemos que hacer de nuestro Dios una rutina o un amuleto. Dios es Dios y nosotros tenemos que estar siempre humillándonos delante de Él y estar andando en luz. No podemos andar en la situación que anda todas las cosas de este mundo. Este mundo está andando en tinieblas y en la tiniebla lo único que piensan es en enriquecerse y tener más y ganar más, y no le importa si una familia se suicida porque le van a quitar su casa. Al gobierno eso no le importa, y al banco le importa mucho menos, porque está hoy en día la situación en este mundo está llegando hasta tal punto que la desesperación está haciendo que la gente reniegue de Dios. Ese es un juego del enemigo. El juego del enemigo quiere que la gente reniegue de Dios, porque Dios no los ayuda en nada. Pero claro, es que ellos no andan en luz. Para que el Señor te ayude, tú tienes que estar andando en luz. Pero también hay palabra de Dios contra los ricos. Y los ricos van a pagar todo lo que ellos están haciendo al pueblo y todo lo que ellos están haciendo a las personas. Es decir, que estos suicidios que ha habido por echarlo de su casa a esa familia, las casas que eran su delicia, una casa que para ellos era lo máximo, y ahora se ven en la calle y alguna gente se ven empujada a suicidarse. Todo eso no va a pasar impune delante de Dios. Todo eso Dios lo va a demandar de las manos de las personas que lo han hecho. Por eso tenemos que estar confiados. Dice, se agradará Jehová de millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite. Y es que nosotros muchas veces podemos pensar que Dios se va a agradar de todas las cosas que nosotros podemos hacer para ganarnos el favor de Él. Para ganarnos el favor de Él. Muchas veces nosotros podemos tratar de hacer muchas cosas para Dios, pero que Dios no nos demanda. Porque muchas veces esto puede ser que, como son arroyos de aceite y el aceite siempre se compara al Espíritu Santo, muchas veces pensamos que por medio del Espíritu Santo podemos hacer cosas y podemos juzgar cosas y actuar pensando que estamos haciendo la obra de Dios y no la estamos haciendo. Muchas veces nos sentimos bien cuando condenamos. No es que ese hermano realmente no era un hijo de Dios. Nosotros ya nos atrevemos a juzgar que no era un hijo de Dios. Muchos hermanos se apartan y yo escucho muchos cristianos decir es que realmente no era un hombre convertido. Nunca realmente ha estado Dios en él. Yo no sé cómo se atreven a juzgar esas cosas, pero yo lejos de mí no me atrevería nunca a juzgar. ¿Por qué? Porque uno escucha la palabra, uno se convierte y el enemigo te engaña y te hace hacer cosas que muchas veces te apartan de Dios, no porque Dios quiere apartarte de Él, sino porque las congregaciones te apartan. Las congregaciones te apartan. Y usan la Biblia para hacer esas cosas. Te apartan de Dios. Es que este hermano él nunca, la verdad es que nunca ha sido convertido. Y la verdad es que estamos haciendo cosas y estamos jugando pensando que es por medio del Espíritu Santo. Y imagínate los profetas de los reyes de Judá que se atrevían a decir que Jeremías no era profeta
profetas de Dios. Que los verdaderos profetas siempre hablan de victoria. Y el profeta de Dios, Jeremías, que estaba llamando al arrepentimiento, ese no era de Dios. Hay muchos profetas que llaman al arrepentimiento, pero parece como que esos no son de Dios. ¿Sabéis que muchas veces se confunde la profecía con las predicciones? Las predicciones que muchas veces son más bien de los brujos. Sabéis que hoy en día, en el 2014, se levantan muchos videntes y empiezan a decir: fulanito de tal se va a casar con tal, va a haber esto, va a haber aquello, va a hacer lo otro. Son predicciones que ellos hacen en plan a ver si pasa o no pasa. Es decir, que si yo acierto, pues soy un verdadero vidente, y si no acierto, pues no soy un verdadero vidente. Pero hay muchos videntes que en el 2014 ya están haciendo predicciones de lo que va a pasar dentro del año 2014. Y entonces, claro, algunos profetizan o ven que vamos a salir de la crisis, otros dicen que no, otros dicen que fulanito de tal va a dimitir, otro, y siempre hay predicciones. Y lo malo es que muchas veces en la iglesia cristiana se levantan estos videntes y dan una visión de lo que va a pasar en el año 2014 en la iglesia. El año 2014 para la iglesia va a ser un avivamiento y va a haber millones de almas que se convierten y va a haber las predicciones. Después, si no pasa, no pasa nada, pobre, ¿qué vamos a hacer con esas predicciones? Incluso pueden decir, algunos hermanos se van a ir, algunos hermanos van a dejar la fe, y no son profecías, son vivencias que ellos tienen por lo que ven más o menos dentro de la iglesia y el sentimiento que ellos tienen. Y muchas veces hay que tener cuidado cuando hay esas predicciones sobre el año nuevo. Claro que hay mucho deseo de que Dios se mueva en el 2014 y que Dios se mueve, que Dios haga crecer a su pueblo y que la alma se convierte y que mucha gente venga al conocimiento de Dios. Pero eso es un deseo, no es una predicción, no es una profecía. Hoy en día se confunde la profecía con la evidencia y muchas veces los videntes no son tan profetas, no son tan profetas. Ayer había una película en Antena 3, era religiosa, sobre la poligamía, y había este profeta que él tenía donde todo el mundo le obedecía porque era el profeta de Dios, y daba pena ver cómo si estas películas la ve mucha gente, puede su corazón apartarse de las cosas de Dios por culpa de personas así, porque este hombre después sale al final que fue cogido por la policía por cohecho, por llevarse la heredad de muchas personas y hacerse rico a costa de todos los crédulos que hay por ahí sueltos, porque muchas veces nosotros pensamos que las profecías son como las profecías del Antiguo Testamento, y las profecías, los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento era una manera de profetizar, y los profetas del Nuevo Testamento son otra manera de profetizar, no son los mismos. Los profetas del Antiguo Testamento eran palabras que Dios ponía en su corazón, las cuales tenían que decir a las naciones. Hoy en día no, hoy en día el Espíritu Santo está dentro de uno, y entonces las profecías que puede dar no son solamente profecías sobre futuristas ni nada de eso, sino que pueden ser palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de ánimo, palabras que hagan que el pueblo siga creciendo y siga andando adelante. Hay que tener mucho cuidado con esas predicciones que hay siempre a primero de año siempre hay predicciones y siempre hay personas que se levantan y se atreven a decir cosas de las que van a pasar en el año 2014. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que no se cumple, pero el pueblo le da igual, porque el pueblo olvida pronto. Si es que si yo profetizo en este día sobre el 2014, pues seguramente cuando llegue el final muchos de vosotros no os acordaréis de la profecía, o yo procuraré que nadie se acuerde si no se cumple. No se cumple. Entonces hay que tener mucho cuidado con los profetas que se levantan
y dan predicciones, no dan profecías, sino que dan predicciones. Y las predicciones muchas veces hacen que el pueblo desmaye al final del tiempo. Así que el pueblo desmaye. Dice, oh, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Porque sí, es verdad que el Señor nos ha mostrado todo lo que realmente Él pide de nosotros. No hay que esperar que nadie venga a decirte lo que tú tienes que hacer, porque Dios te lo ha declarado en su palabra. No hay otra cosa. Yo te puedo decir palabras, pero que a lo mejor son sentir que hay en mi corazón, o un deseo que hay en mi corazón, o viendo la situación tuya, trato de animarte con unas palabras que ni son de parte de Dios, ni son nada. No te va a traer, te va a traer un ánimo momentáneo. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es palabras, las cuales Él te ha declarado. Y la palabra está aquí, está escrita. No se puede añadir a la palabra de Dios, ni se puede quitar a la palabra de Dios. Muchas veces, ha pasado en el pueblo de Judá y de Israel que ellos añadían a la palabra, añadían. Lo que ellos hacían, por ejemplo, en una manera en que Jesús le habla diciendo que ellos tergiversaban la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, pero cualquiera que dice esto es corbán, es decir, esto es ofrendado a Dios, con eso invalidamos el mandamiento de Dios. Es decir, que actuamos conforme a los mandamientos de los hombres y nos olvidamos del mandamiento de Dios. Y los sacerdotes, que eran algunos más puros que sacerdotes, lo que trataba es que cuando alguien estaba bastante mal y estaba enfermo, decían o procuraban que dijera que toda su herencia era corbán, es decir, que toda la herencia suya era entregada para la obra de Dios. Y muchos dejaban a su familia en la miseria, porque algunos profetas, como bien dice aquí, muchos lo hacían por cohecho y por dinero. No hay un amor verdadero a servir a Dios y hablar la palabra de Dios, sino que lo único que ellos procuraban es tener todas las cosas bien atadas. Una de las cosas de hoy en día que yo he visto, que he oído, es que muchos de los testigos de Jehová, hablando como secta, ellos procuran que las personas mayores pongan toda su herencia a nombre de la iglesia de los testigos de Jehová. Y ellos han tenido mucho juicio por eso, porque muchos hijos se han levantado para tratar de deshacer esa herencia, pero una vez que ya la señora o el hombre mayor ha hecho su herencia y la ha dado ante notario, ya es muy difícil reclamar esas cosas. Así que muchas veces ellos tratan de que todas sus ofrendas y toda su herencia quede dentro de lo que es la secta, ¿no? Como la de ayer era eso, era que todo quedara dentro de la secta. Ellos tenían sus propias leyes, ellos tenían sus normas, y la policía podía entrar a quitarlos y absolutamente podía hacer nada. Y muchas veces, como hay libertad de culto y hay libertad de religiones, pues resulta que la policía muchas veces no puede meter mano a muchas de estos asuntos que hay. Entonces así que hay que tener cuidado, porque muchas veces, cuando esto declara qué es lo que es bueno, hay que tener en cuenta que la palabra de Dios está aquí, y esto declara lo que es bueno. Hay una ley que es inquebrantable, que es la ley de Dios. Hay una palabra que nunca va a pasar, que es la palabra de Dios. Y después hay otros que pretenden servir a Dios y que hacen leyes, y que hacen normas, y que hacen dogmas, y eso lo único que lo hace es para enriquecimiento. Y muchos tienen a la gente realmente asustada. No sabía yo, pero leí, por ejemplo, lo de los mormones, José Smith. Pues parece ser que José Smith se decían que él era el hombre más privilegiado del mundo, más que Jesús, porque el Padre le reveló a él muchas cosas
y a Jesús no se la había revelado. Él es máximo en autoridad, más que Jesús es autoridad José Smith de los mormones, hasta tal punto que si tú quebrantas las normas de los mormones, si José Smith no quiere, tú no entras en el reino de los cielos. Si no si Jesús quiere o no quiere, sino si José Smith no quiere. Y muchas veces, bueno, pasa esto, que hay muchas religiones y donde hay muchas normas y estamos pendientes más de la palabra que nos dicen, de las doctrinas que nos dicen, que lo que Dios ha declarado. Por eso es necesario que leamos la palabra de Dios, es necesario estudiar la palabra de Dios y ver lo que realmente Dios ha declarado a su pueblo. Lo que Dios tiene para nosotros son cosas maravillosas. Lo que Dios tiene para nosotros son revelaciones que ni ha subido al corazón del hombre, ni hay oído que haya oído jamás. Porque son revelaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros y realmente las revelaciones son portentosas. Ahora, no esperemos que otros nos revelen cosas, porque las revelaciones son de Dios. No esperemos que nadie te revele cosas. Yo he oído muchas profecías. He oído a un chico una profecía a la ligera, muchas veces yo creo que se profetiza a la ligera. Tú vas a ser un gran siervo de Dios. Vas a ser pastor, o yo qué sé, lo que le dijeron. Y cuando pienso en ese joven, y dónde está ese joven, y lo que hace ese joven, me asombro que se haya profetizado de esa manera. Y que los padres no hagan nada para volverlo a ganar para el Señor, porque realmente fue una profecía que dieron sobre él. Y este hombre no está hablando bien. Y hay muchos hermanos que se le ha hecho tan flaco favor de exaltarlo, que cuando no han alcanzado lo que ellos querían, se han ido. Muchas veces se exalta a la gente y entonces, claro, cuando más alto estoy, más cargo quiero. Y cuando no tengo el cargo, pues resulta que va pasando el tiempo, mi corazón se va enfriando y me voy. Y puedo ver a muchos hermanos que se han apartado realmente después de haber sido exaltados de una manera y habiendo sido realmente adulados, pero cuando las cosas no son de Dios, no son de Dios. Por eso hay que saber qué es lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Es bueno poder leer la palabra de Dios y poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Hay muchas cosas en la palabra de Dios. Y las cosas que tú lees hoy, que a lo mejor no te llaman la atención, mañana la vuelve a leer y te llama la atención, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, que hay cosas nuevas diariamente dentro de la palabra de Dios. Aunque lo haya leído 50.000 veces, llega un día que una palabra te toca, te trastorna y te hace ver cosas que antes tú no habías visto. Dice, he declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Porque hermano, no espere que nadie pida nada de ti, solamente espera lo que Dios pide de ti. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Porque tú puedes esperar que el pastor o el profeta o alguien te diga lo que tienes que hacer. En la película de San ayer, el profeta, Proverbios 17, dice, no es bueno que una niña se case con un hombre tan joven, es necesario que ella esté casada con uno más maduro. Y entonces se veían bodas de niñas de 14, 15, 16 años con personas de 40, 50 años, porque el profeta lo decía. Cuando hay una orden del profeta, la gente lo habla. Hay muchos incluso que se atreven a decirte, siento de parte de Dios que el novio que ha escogido no es de Dios. Tú tienes que escoger este. ¿Y quiénes son ellos para meterse en tu vida privada? Lo que Dios te da es lo que Dios te da. Nadie tiene por qué decirte este no es de parte de Dios, o este no es de Dios, o este es de Dios, o yo creo.
Dios me ha mostrado que tu novio tiene que ser fulanito, o Dios me ha mostrado que tu marido... Hermano, tu vida es tu vida, y si tú necesitas un hombre, y tú oras a Dios por un hombre, y el hombre viene, y tú te enamoras de él, y él de ti, yo no soy nadie para meterme en tu vida, a menos que yo vea algo que vaya mal. A lo mejor puede ser alguien que se quiere aprovechar de ti, entonces sí tengo que decir que tengas cuidado. Yo te tengo que decir que no te cases, o que no estés con él, sino que tengas cuidado. Que tengas cuidado porque hay cosas que no cuadran dentro de la vida del fulanito. Hay cosas que no cuadran. Y cuando no cuadran, sí, el pastor tiene que estar ahí encima de las orejas para que no las roben. Pero yo no te puedo decir con quién te tienes que casar y con quién no te tienes que casar. Dios no se mete en esas cosas. Porque antiguamente se encontraban las mujeres y se las llevaba uno a su casa. Y ya está. Hoy pagaban y la llevaba a mi casa. Y ahí estaba la cosa. Y el amor era producido por el roce. No había necesidad de tanta flecha de... no me acuerdo cómo se llama. Cupido. De Cupido. Rechazo a primera vista. Muchas veces el rechazo a primera vista, después cuando hablas con la persona te queda anonadada diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Hay muchas personas que hablan, que tienen una apariencia muy buena, muy bonita, muy hermosa, muy fuerte, y ahora se acerca a la chica, y él a la chica, y te sientes atraída por él porque el tío es un macizo, y ahora habla, hola, ¿qué tal? Y te quedas, que no te la ha salido la muerte. Porque muchas veces pasa eso, no vas a querer hablar, te encuentras las dificultades. Yo iba al fútbol con un hermano y una de las veces tuve que decir que no voy con él. ¿Por qué? No lo era, ¿no? Porque un hermano en la fe no lo era. Pero su actitud, su manera de reírse, su manera de hablar, parecía que era gay. Y entonces me veían a mí como él. Y yo no quería aparentar lo que no soy. Él no lo era, ¿no? Pero sí lo aparentaba. Aparentaba un afeminamiento que yo me vi involucrado en él y digo, Señor, tú me perdonas porque yo ya no voy más con él. No le iba a decir el por qué, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces hay personas que te defraudan de esas cosas. Muchas veces hay eso, la belleza, algo grande, y después no hay ese amor verdadero porque la verdad es que muchas veces te defrauda. El amor verdadero es muchas veces conocer a alguien, amistad, por simpatía. Había una canción de los años 60 que decía, la simpatía es el primer paso hacia el amor. La simpatía. Muchas veces cuando alguien te agrada o cuando alguien te es simpático, cuando tú te encuentras a gusto con él, cuando tú ya empiezas a estar y desear siempre estar con él, aunque no haya nada de beso ni nada, pero hay una cosa que va produciendo un roce, el roce va produciendo un cariño, que llega un momento que cuando tú te das cuenta, o estás prendada de esa persona, estás ya prendada y ya sí te puedes casar con él. Pero que no creo que un ministro deba meterse en la vida de nadie cuando se echa novio o se echa novia, o se quiere casar o no se quiere casar. Solamente si ve que hay algo que no cuadra, porque, hombre, los ministros tienen que tener un poco de discernimiento y ver si alguien viene a aprovecharse o si alguien viene a lo que viene. Y uno tiene que estar pendiente de las orejas y poder decir, mira, ten cuidado de esto y de aquello y de esto y de lo otro. Ahora, si las ovejas siguen sus 13, solamente me queda orar diciendo, Señor, líbrala del mal camino, porque otra cosa no se puede hacer, no se debe de hacer. El Señor es el que declara las cosas. Y muchas veces uno tiene que orar y decir, Señor, este hombre es el adecuado para mí, o esta mujer es la adecuada para mí. Tiene uno que orar, porque el Señor te declara las cosas. El Señor no es un Padre que se queda callado. El Señor es un Padre amoroso y te revela todas las cosas de las cuales tú tienes necesidad. Por eso es bueno eso,
leer la palabra y sobre todo la oración, porque la palabra es uno de los pilares de nuestra vida cristiana. Leer la palabra, estudiarla, y la otra es la oración. Si no está la palabra y no está la oración, estamos descuidados, hemos hecho un techo y no hemos puesto columnas. Hemos hecho un techo y no hemos hecho las columnas. Claro, eso se nos va a venir abajo. Por eso es necesario que estemos pendientes de la palabra de Dios y pendientes sobre todo de la oración. La oración no es un aprender de memoria, una recitación, porque muchas veces decimos que los católicos pues tienen Padre Nuestro que está en el santificado sea su nombre, y es una recitación, pero muchas veces los cristianos recitamos también. Ay Señor, mira mi falta, cuídame, cuida mi casa, cuida mi esto, bla, 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 y tenemos siempre la misma parafernalia delante de Dios, y Dios dirá, esta gente vive siempre con lo mismo. Tenemos que tener una oración que es una comunión, un diálogo con Dios. La oración es un diálogo, es decir, que entre los dos podemos hablar. Por eso es bueno que el Señor nos muestre todas las cosas y presentarle todas las cosas delante de Él. Dice, solamente te pide hacer justicia. Hacer justicia no es coger 4 versículos para tener a la gente asustada, temerosa y para poder echarlos de la iglesia. En la película de ayer, todo el que no se sometía al profeta, todo el que no se sometía al profeta, lo echaban de la iglesia y tenía que dejar a su mujer y sus hijas en la congregación. Pero él era echado y no tenía derecho a volver más. Si todos los bienes que él tenía eran para la iglesia y eran para la secta. Eso no es hacer justicia. Y eso de coger a las niñas jovencitas y casarse con hombres mayores tampoco es hacer justicia. Hacer justicia no es coger a cualquiera que haya cometido una falta y echarlo de la iglesia. Hacer justicia es que Dios haga juicio y que Dios haga su justicia. Dice, un salmo dice que Él es el que levanta mi cabeza. Dios es el que levanta tu cabeza. Aunque te hayan afrentado, Dios es el que levanta tu cabeza. Dios es tu justicia. Y Dios obra, y aunque tú te crees que no está obrando, y si tú no te quieres dar cuenta, Dios obra. Y Dios te hace justicia. Y esa es la justicia que Dios quiere, la suya, no la tuya, la suya. La suya es que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Y quién soy yo para decir que tú eres abominable cuando Dios ha muerto por ti? No puede ser. Yo no puedo decir que cualquiera de vosotros soy abominable o merecéis el fuego cuando Dios mismo vino y murió en la cruz por nosotros. Y si ha muerto por ti, yo no soy nadie para, con mi propia mente y mi propia justicia, decir que tú no eres digno de estar en la iglesia. La justicia que Dios demanda es la justicia suya. Dios es el que hace justicia. Muchas veces me han dicho a mí, hay que ver que esto, que lo otro, que va, y yo digo, bueno, no te preocupes. Dios a su debido tiempo actuará. Y Él es justo para actuar y para poner todas las cosas en orden. Y es cierto, Dios actúa y Dios pone todas las cosas en un orden. Aunque no lo agradezcamos a veces, pero sí es cierto que Dios pone todas las cosas. Por eso es la justicia de Dios. Ya no es la mía, es la justicia de Dios. Y Dios obra en manera que aunque tú te pases desapercibido, Dios está obrando. Porque si hay una obra grande, y es que Dios protege a su pueblo. Y Él es fiel y justo para hacer todas las cosas. En sus manos está su pueblo, en sus manos está la iglesia. Él es el que edifica su iglesia y Él es el que realmente ha edificado su iglesia con su propia sangre. No estamos edificados en la muerte y en la sangre que Cristo nos dio. No estamos aquí por hecho, por cohecho, por sacar dinero a nadie, sino solamente por la sangre de Cristo. Dice justicia, amar misericordia. Amar misericordia, eso es algo grande. Amar misericordia es lo que el Señor Jesús dijo a la mujer adúltera. Eso es amar misericordia. ¿Dónde están los que te condenaron? Ninguno me condenó. Y dice el Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más.
Eso es amar misericordia. Amar misericordia es ver ese perretro venir en la viuda de Naín que dijo está muerto y acercarse a él, parar y levantar al niño que había muerto, al joven, porque era el sustento de su madre. Había una gran necesidad. Eso es amar misericordia. Muchas veces tenemos que hacer eso, hermano, pararnos y ver lo que está muerto y llevarte el tino del cementerio y tenemos que pararnos y hacer misericordia. Amar misericordia. Amar a los que nos defraudan, amar a los que nos apedrean, amar a los que nos maldicen, amar a los que nos traicionan, amar como Cristo amó. ¿Cuántas veces nos somos traicionados? ¿Cuántas veces no nos vuelven la espalda? ¿Cuántas veces no nos hacen daño? Pero tenemos que amar misericordia. Y eso es amar como Cristo amó. A él lo abandonaron, lo dejaron solo, y él tuvo que pasar todo el sufrimiento solo. Si tú lees la oración de Getsemaní, dice que Cristo cogió a sus 3 discípulos, a los 3 amados, Pedro, Juan y Santiago, y se los llevó con él. Pero llegó un momento, tenemos que orar, pero llegó un momento que él se tuvo que ir solo, porque la compañía de los 3 no le ayudaba. Él tenía que estar agonizando solo y pedir al Señor que pasara de él esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchas veces nosotros tenemos que apartarnos. No solamente podemos decir a las personas que oran por nosotros, pero hay una necesidad de apartarnos solo y orar y decir, Señor, pasa de mí esta copa si es posible. Si no quiero estar en este sufrimiento, no quiero estar en este momento en que la muerte está cercana a mí. Dice que cuando él volvió estaban todos durmiendo. Y los despertó. Y dice, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. De ahí sacan algunos que hay que orar por lo menos una hora diaria. De ese versículo. Y se tuvo que ir otra vez solo. Bueno, muchas veces la oración tiene que ser ir a solas y derramarte delante de Dios como Cristo hizo. Derramó su alma delante del Padre y sudaba esa gota de sangre porque quería que esa copa pasara de él. Pero también dice al final, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces el cristiano no quiere estar en sufrimiento, el cristiano no quiere pasar por ninguna necesidad. El cristiano solamente sabe decir, Señor, quítale. Quítale. Hay que ver que el Señor me quita el problema que tengo. Pero no estamos delante de Él derramando nuestra alma y diciéndole al final, pero si no puede ser, ayúdame a pasar este trago. Porque Cristo al final pasó el trago, tuvo que ir a la cruz. Bueno, no me enrollo más, dice, y humillarse ante tu Dios, porque una de las cosas buenas también que tiene que hacer el cristiano es humillarse ante Dios. Pablo era un hombre humilde. Pablo decía que sabía vivir en la abundancia, sabía vivir en la pobreza, sabía vivir en la necesidad, sabía vivir cuando había lujo, sabía vivir cuando no había nada, sabía vivir en todo. ¿Por qué? Porque para él todo era dar gracias a Dios por todo cuanto tenía. Él era un hombre realmente que se humillaba delante de la presencia de Dios. El corazón suyo estaba apegado a Dios, amaba a Dios y servía a Dios en todas las maneras posibles. Muchos no nos acostumbramos a vivir en la pobreza, muchos no nos acostumbramos a vivir en la necesidad, muchos no nos acostumbramos a vivir en nada, ni siquiera en la riqueza, porque cuando tenemos mucho gastamos más, y cuando no tenemos más nada, nos cuesta trabajo, pero llegamos. No sabemos vivir en ninguna de las maneras. Siempre es queja y tratar de quitar las cosas. Y lo único que tenemos que hacer realmente es eso. Dar gracias a Dios por todas las situaciones. Todas.
Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ahora tenemos que ver precisamente lo que está ocurriendo en el mundo, que es lo que hemos visto aquí en Ikea. Muchas mujeres, muchas familias son despojadas de sus casas. Muchos ministros, muchos sacerdotes hacen las cosas por cohecho y por dinero. Y muchas veces anulan más a los príncipes la justicia, no es la justicia de Dios, sino que es la propia justicia de los sacerdotes y la propia justicia de los gobiernos de este mundo, donde realmente mucha gente está siendo dañada, muy dañada. Hay muchos jóvenes que realmente cuando leen la palabra, cuando tú estudias la palabra de Dios, la lees y dejas que Dios te hable, muchas veces te puede sorprender cuántas cosas se están haciendo que no están de acuerdo al corazón de Dios. Te puede sorprender. Pero tienes que leerla dejando que Dios te hable. Si es solamente leer por leer, no, porque te va a aburrir. Un libro que tú leas por leer te aburre. Un libro que tú leas para que te hable, vas a aprender muchas cosas. Y la palabra de Dios es un libro que habla. La Biblia es un libro que habla. Y deja que Dios te hable, porque es muy necesario. Y va a ver lo que realmente Dios quiere de nosotros. No quiere que vengamos por rutina delante de Él, que cantemos por rutina, que levantemos nuestras manos por rutina, que haya llamamiento por rutina, que haya cosas por rutina, ¿no? Porque es una manera en que hoy en día muchas iglesias se mueven. Yo recuerdo que a mí me dijeron, es que aquí, bueno, aquí en la iglesia no hacemos llamamiento ni oramos por la gente para tirarla al suelo. No lo veo necesario, la verdad. Cuando hay que hacer un llamamiento, Dios mismo te dice que tiene que hacerlo y Dios mismo obra en el corazón de las personas para que realmente los llamamientos sean hechos. Y que el llamado salga realmente de parte de Dios. No hace falta hacer un llamamiento para pedir oración, no hace falta hacer un llamamiento para venir hacia adelante para que se ore por ti. Solamente lo que Dios ponga en tu corazón, puedes hacerlo. Hacerlo, no hace falta dirigir a la gente que salga o obligar a la gente que salga. Porque muchas veces juega uno con los sentimientos. Uno puede decir, siento de parte de Dios que faltan 2 por salir. No, ahora el Señor me ha mostrado otro más. No, ahora el Señor, y hay un sentimentalismo dentro de la congregación que hace que mucha gente salga y más bien salen por una manipulación de los sentimientos del poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo que obra, realmente uno tiene que estar dispuesto y libre para salir y para que ore por Dios. Siéntete libre para hacer las cosas delante de Dios. No espere que nadie te obligue a hacer cosas que después te va a quedar sorprendido porque Dios no va a obrar. Porque no es lo mismo salir cuando el Espíritu de Dios te dice de salir que salir manipulado. Cuando sales manipulado por el ambiente de las reuniones, pues sí, puede haber mucho jolgorio, mucho jaleo, mucho chilío, muchas fiestas. Es como cuando los bautismos, cuando se bautiza alguien en la iglesia, pero normalmente los coritos son pasosos, son rápidos, la gente se exalta, se excita. ¿Es necesario eso? No lo sé. Porque realmente entre que se bautiza y el Señor no hace falta hacer un jolgorio ahí. Diga, hay fiesta en los cielos, vamos a hacer fiesta aquí. Y empiezan a cantar, he decidido seguir a Cristo. Y empiezan los coritos pasosos y sería un ambiente festivo. Y después ya no nos saludamos más cada vez que viene al culto, como el nuevo. ¿De qué ha servido el jolgorio? ¿De qué ha servido la fiesta? De nada. Hay que tener más amor que realmente es la festividad que hay. Bueno, vamos a orar porque lo que sí es que tenemos que aprender esas cosas. Hacer justicia, la suya, amar misericordia. Pues oramos y cantamos
encuentro. Lo que se llama cantar aleluya. Y aquí él canta aleluya y aquí él Señor.
porque sobre todo lo que sí queremos, Señor, es conocer tu voluntad, Dios de los santos. Tu palabra, Señor, no ha sido dada para conocer todo cuanto tú pides, Señor, y no ha declarado todo lo que tú deseas de nosotros. Enséñanos, Dios, a poder leer tu palabra, a saber estar delante de tu presencia, humillados, Señor, ante tu trono, para poder conocer cuál es tu voluntad para nuestra vida, mi Dios. No permita, Señor, que nadie dirija nuestra vida, porque solamente queremos ser dirigidos por ti, por tu Espíritu Santo, mi Dios y mi Rey. Que nadie, Señor, nos diga en qué manera y de qué forma tenemos que hacer las cosas y qué tenemos que hacer, sino que todos, Señor, nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo derramado en nuestros corazones y queremos, mi Dios y mi Rey, que tú sigas creciendo en nuestras vidas, Señor. Que nosotros realmente sepamos igual y que tú crezcas en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre eterno, por tu mucha bondad, por tu misericordia, por este nuevo día, Señor, y por hacernos ver, Señor, que tu venida está cerca de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a poder discernir las profecías, a poder, Señor, contemplar cuál es, Señor, tu gloria, Padre Santo, en medio de cada una de ellas, Señor. Que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina ni por cualquier profecía que se levante, sino que sepamos analizar, Señor, a la luz de la Escritura y si es conforme a tu voluntad y si es conforme a tu palabra. Gracias, Padre Santo, por esta reunión, Señor. Despídenos, Señor, ahora con tu paz y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.